Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio te alcance. Hoy, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora un pasaje corto, pero también de gran enseñanza. Precisamente aquí Jesús cita el famoso Salmo 109, un oráculo de la diestra del Señor, en donde habla de aquel elegido, de aquel que iba a ser la herencia del rey David, siendo ese rey eterno, ese rey que iba a dominar todo. David era consciente de que su reinado se iba a perpetuar y que sobre todo de su linaje iba a salir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo el Señor. Pero sobre todo ahora la enseñanza va haciendo en cara a los escribas, aquellos que estaban encargados de enseñar la doctrina y que obviamente no la enseñaban con toda su pureza. ¿Por qué? Porque como hemos visto a lo largo de estos evangelios, ellos se encargaban más de defender sus privilegios, de defender sus propias ideas antes que defender la palabra del Señor. Si ellos hubieran tenido esa capacidad de poder entender la palabra de Dios y defenderla en su pureza, hubieran comprendido que Jesús era el Mesías, que Jesús era heredero de la casa de David, que iba a reinar, que iba a retomar ese reinado del rey David. Pero obviamente no lo hicieron. Y es interesante ver cómo al final el evangelista nos cierra este pasaje del Evangelio con una afirmación muy interesante. La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. La multitud. Tomemos en cuenta que muy seguramente esta multitud estaba acostumbrada a escuchar las enseñanzas de los escribas, a escuchar la enseñanza de los fariseos, en las sinagogas, en algunas festividades grandes del pueblo de Israel. Y sin embargo, es interesante ver cómo ellos se asombran ante las enseñanzas de Jesús. Y no es por menos. Jesús es el Hijo de Dios. Él mejor que nadie conoce la palabra de Dios, mejor que nadie en el mundo. Pero por sobre todas las cosas, Jesús enseña la verdad. Si el pueblo, la multitud, se sentía sorprendido, era porque los escribas y fariseos habían agotado la palabra del Señor usándola para sus propios fines, que ellos preferían hacer valer su propia autoridad antes que la autoridad del Señor. Y por eso, cuando viene Cristo, que enseña la autoridad y la palabra del Señor con toda su fuerza, con toda su pureza y con toda la verdad, es una palabra que arrastra, es una palabra que convence, es una palabra que deja impresionados a todos, sobre todo porque por fin se pueden dar cuenta de la realidad y de la pureza que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, que cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, lo hagamos tratando de entender la pureza de la palabra de Dios, que tengamos cuidado a quienes escuchamos. Recordemos que cuando un predicador, un pastor, un sacerdote, cualquier persona que se ponga delante de nosotros, de un micrófono, delante de las cámaras o de cualquier otra cosa para transmitir un mensaje, solo va a ser verdaderamente un predicador de la palabra de Dios cuando muestre la verdad de la palabra del Señor. Si muestra sus ideas, si muestra su pensamiento exclusivo, no es predicador de la palabra de Dios. Es como un fariseo o un escriba de los tiempos de Jesús, que solo busca su propia fama. El verdadero predicador, el verdadero pastor, el verdadero sacerdote, siempre predica con la palabra de Dios.